Soy Madison. Tengo 28 años y estoy sentada en mi pequeño apartamento tipo estudio, preguntándome cómo me convertí en la hija invisible dentro de mi propia familia. Mientras crecía, no importaba lo que lograra o cuánto me esforzara, mi hermana, menor Sienna, siempre fue la niña de oro que no podía hacer nada mal. Durante 3 años, envié en secreto $5,000 cada mes para ayudar a mis padres que estaban en dificultades, sacrificando mi propia comodidad y mis sueños. Pero cuando mi padre me humilló públicamente en una reunión familiar, atribuyendo a Sienna el mérito de mi generosidad, tomé una decisión que cambió todo. Antes de contarles cómo finalmente me defendí, déjenme saber en los comentarios desde dónde me están viendo. Y si esta historia les resuena, por favor denle like y suscríbanse para más historias reales sobre dramas familiares que podrían sorprenderlos. El patrón comenzó temprano en nuestro hogar durante la infancia en Columbus, Ohio. Mi padre, Robert, trabajaba largas horas en la construcción, regresando a casa agotado con las manos callosas y la espalda adolorida. Mi madre, Linda, enseñaba medio tiempo en la escuela primaria local, siempre preocupada por llegar a fin de mes. A pesar de sus dificultades, de alguna manera encontraban paciencia infinita y recursos para mi hermana Sienna, que era 3 años menor que yo. Sienna era todo lo que yo no era. Tenía el cabello naturalmente rubio que atrapaba perfectamente la luz del sol, ojos azules brillantes que chispeaban cuando reía, y una personalidad que atraía a la gente como un imán. Los maestros la adoraban, los vecinos la querían, y nuestros padres la trataban como porcelana preciosa que necesitaba protección y admiración constantes. Yo, por otro lado, era la práctica. Mientras Sienna jugaba con muñecas y soñaba con convertirse en una artista famosa, yo ayudaba a mamá con la ropa. Me aseguraba de que el lavavajillas estuviera correctamente cargado y llevaba el control de los horarios de todos. Cuando Sienna olvidaba su tarea, yo se la recordaba. Cuando no encontraba su vestido favorito, la ayudaba a buscarlo. Me convertí en la hermana mayor responsable que cuidaba todo tras bambalinas. Las diferencias en cómo nos trataban se volvieron imposibles de ignorar a medida que crecíamos. Cada agosto, mamá nos llevaba de compras para la escuela. Sienna recibía 3 conjuntos nuevos, zapatos nuevos, una mochila nueva y todos los útiles que su corazón artístico deseaba. Yo recibía una camisa nueva y se esperaba que me arreglara con la ropa que Sienna ya no usaba del año anterior, aunque a menudo era demasiado pequeña o completamente diferente a mi estilo. Cuando Sienna decidió que quería tomar clases de baile, nuestros padres la inscribieron de inmediato en el estudio más caro de la ciudad. Le compraron múltiples leotardos, medias, zapatos de ballet y zapatos de jazz. Asistían a cada recital, tomaban docenas de fotos y presumían ante los familiares sobre su gracia y talento natural. Cuando expresé interés en unirme al equipo académico de decatlón, que solo requería una inscripción de $25, me dijeron que no podíamos permitirnos actividades extra en ese momento. El incidente del piano fue quizás el ejemplo más claro de cómo nos trataban de manera diferente. Tanto Sienna como yo le suplicamos a nuestros padres por clases de piano durante la misma semana. Habíamos ahorrado nuestra mesada y presentamos nuestras razones con pasión. Mamá y papá nos sentaron para lo que pensé sería una discusión, justa sobre turnarnos o encontrar una manera para que ambas pudiéramos aprender. En cambio, nos explicaron que las clases de piano eran caras y solo podían costear una. Entonces, papá miró directamente a Sienna y dijo: «Cariño, tienes un talento musical tan natural, lo podemos escuchar cuando cantas en la ducha. Madison es más práctica, así que esto le conviene más a Sienna». Sentí que mi corazón se hundía, pero me forcé a sonreír y felicitar a mi hermana. Este fue mi patrón durante toda la infancia: tragar la decepción, ser la persona más grande y esperar que algún día mis sacrificios fueran reconocidos y apreciados. Durante la secundaria, el favoritismo se volvió aún más evidente. Sienna era la estrella del club de teatro, princesa del baile de bienvenida y mariposa social que nunca encontraba a alguien a quien no pudiera encantar. Nuestros padres asistían a todas las obras en las que participaba, a veces manejando 2 horas para verla competir.
Mientras tanto, yo destacaba en silencio en lo académico, obteniendo un promedio de calificaciones de 4.2 y trabajando a tiempo parcial en una tienda de abarrotes local para ahorrar dinero para la universidad. Cuando fui admitida en la Sociedad Nacional de Honor, nuestros padres no asistieron a la ceremonia, porque coincidía con uno de los ensayos generales de Siena. Cuando gané una beca de $500 por excelencia académica, la cena de celebración se pospuso, porque Siena tenía una cita esa noche y quería usar el automóvil. Me dije a mí misma que este trato se debía simplemente a que Siena necesitaba más atención y guía. Me convencí de que mi independencia era en realidad un regalo, porque me estaba haciendo más fuerte y autosuficiente. Sin embargo, en el fondo, cargaba con un dolor constante preguntándome qué debía hacer para ganarme el mismo nivel de amor y orgullo que parecía fluir tan naturalmente hacia mi hermana. Las solicitudes para la universidad revelaron la verdadera magnitud de la disparidad. Apliqué a universidades estatales, investigué extensamente oportunidades de becas y me preparé para asumir préstamos estudiantiles para hacer posible mi educación. Pasé incontables horas escribiendo ensayos, estudiando para exámenes estandarizados y trabajando turnos extra para ahorrar dinero. Siena, en cambio, tenía puesto su corazón en una prestigiosa universidad privada de arte que costaba casi $50,000 al año. Cuando fue aceptada, nuestros padres estaban eufóricos y comenzaron inmediatamente a hacer arreglos para cubrir su matrícula completa, habitación y comida. No hubo discusión sobre préstamos ni responsabilidad financiera. Simplemente se entendió que los sueños de Siena valían cualquier sacrificio. Cuando mencioné mis propios planes universitarios, me dijeron que estaban orgullosos de mi independencia y que sabían que yo me las arreglaría. El mensaje fue claro. La educación de Siena era una inversión que la familia haría junta, mientras que la mía era mi propia responsabilidad. A pesar del dolor que sentía, mantuve la esperanza de que las cosas cambiarían al convertirnos en adultos. Creía que mi trabajo duro y dedicación eventualmente serían reconocidos. Pensaba que una vez que demostrara mi valía en el mundo real, mis padres verían mi valor y me tratarían con el mismo respeto y admiración que le prodigaban a Siena. Esta esperanza me mantuvo en pie durante años de sentirme como un personaje secundario en la historia de mi propia familia. Después de graduarme con un título en marketing y una montaña de deuda estudiantil, me lancé a construir una carrera con la misma determinación que había aplicado a todo en mi vida. Conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa de marketing mediana en el centro de Columbus y rápidamente gané reputación por ser confiable, creativa y por estar dispuesta a trabajar más horas que nadie. Mi primer apartamento fue un pequeño estudio en el lado este de la ciudad, con apenas 400 pies cuadrados, una cama Murphy que se plegaba contra la pared y una cocineta tan pequeña que podía tocar ambas paredes estando en el centro. La renta era de $650 al mes, que era exactamente lo que podía pagar después de hacer mis pagos del préstamo estudiantil, comprar alimentos y cubrir servicios básicos. Amueblé el espacio con artículos de tiendas de segunda mano y ventas de garaje, reuniendo lentamente platos desparejados, un sofá usado con un pequeño rasgón en el cojín y una mesa de centro que armé yo misma con un kit. Cada compra fue cuidadosamente considerada y presupuestada semanas antes. Aprendí a cocinar comidas sencillas, recortar cupones y encontrar entretenimiento gratuito en la ciudad. Mientras tanto, Siena se graduó de su costosa Universidad de Arte con un título en Bellas Artes y se mudó inmediatamente de regreso a nuestra habitación de la infancia. Hablaba de seguir su pasión por la pintura y la escultura mientras descubría sus próximos pasos. Nuestros padres apoyaban completamente este plan, animándola a tomarse el tiempo que necesitara para encontrarse a sí misma artísticamente. Nuestras cenas familiares mensuales se convirtieron en una vitrina para el viaje creativo de Siena. Ella traía sus últimas pinturas para presumir. Mamá y papá pasaban la noche entera discutiendo sobre teoría del color, inspiración artística y los desafíos de ser un artista sensible en un mundo comercial duro. Colgaban sus obras por toda la casa, mostrándolas orgullosos a los visitantes y hablando de su talento natural. Cuando la conversación ocasionalmente giraba hacia mi trabajo,
El tema rara vez duraba más de unos minutos. El marketing era visto como algo práctico, pero no particularmente interesante o impresionante. Mis promociones y logros eran reconocidos con breves felicitaciones antes de que la atención inevitablemente volviera a centrarse en los esfuerzos artísticos de Sienna. Durante mi segundo año en la empresa, me ascendieron a analista senior con un aumento significativo de salario. Estaba emocionada por compartir la noticia en nuestra próxima cena familiar, esperando que finalmente me diera algo del reconocimiento que siempre había anhelado. Había preparado historias sobre las campañas exitosas en las que había contribuido y los comentarios positivos que había recibido de los clientes. Cuando anuncié mi ascenso, mamá sonrió y dijo: «Eso es maravilloso, cariño. Siempre has sido tan buena con las cosas prácticas». Luego se volvió inmediatamente hacia Sienna y preguntó por su último proyecto artístico. Y la conversación continuó sin ninguna otra discusión sobre mi logro. Esa noche, mientras conducía hacia mi pequeño apartamento, sentí una mezcla familiar de decepción y resignación. Había aprendido a no esperar demasiada celebración por mis éxitos, pero aún así, dolía cada vez que mis logros eran tratados como rutina, mientras que los de Sienna eran considerados extraordinarios. Fue alrededor de ese tiempo que comencé a notar señales de estrés financiero en el hogar de mis padres. El trabajo de construcción de papá se volvía más esporádico a medida que envejecía y sus problemas de espalda empeoraban. El salario de medio tiempo de mamá no alcanzaba para cubrir la hipoteca, los servicios y los gastos diarios, especialmente con Sienna viviendo en casa sin contribuir económicamente. Durante un mes particularmente difícil, escuché a papá al teléfono con la compañía eléctrica pidiendo una extensión para el pago. Mamá recortaba más cupones de lo habitual y había comenzado a comprar marcas genéricas para todo. Podía ver las líneas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos, aunque intentaban ocultar su estrés tanto de Sienna como de mí. Sin decírselo a nadie, comencé a enviar $200 al mes para ayudar con sus gastos. Configuré una transferencia automática desde mi cuenta corriente a la de ellos, programándola para que llegara alrededor del día 15 de cada mes, cuando sabía que las facturas normalmente vencían. Me dije a mí misma que era solo una ayuda temporal hasta que el trabajo de papá mejorara nuevamente. Los primeros meses, mis padres llamaban para agradecerme por el dinero, aunque parecían confundidos sobre de dónde provenía. Deliberadamente hice que las transferencias parecieran anónimas, sin querer hacer un gran alboroto por ayudar. Cuando preguntaban si sabía algo sobre esos depósitos misteriosos, sugería que tal vez Sienna había organizado algo como sorpresa. Para mi sorpresa, aceptaron inmediatamente esta explicación y comenzaron a alabar a Sienna por su consideración y generosidad. Hablaban de lo madura y cariñosa que se estaba volviendo, de lo orgullosos que estaban porque pensaba en sus necesidades, incluso mientras perseguía sus sueños artísticos. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza al escucharlos darle crédito a Sienna por mi ayuda secreta. Una parte de mí estaba feliz de que recibieran ayuda y sintieran el apoyo que pensaban que venía del amor de su hija menor. Otra parte de mí se sentía invisible una vez más, contribuyendo significativamente a su bienestar mientras permanecía completamente sin reconocimiento. Por esa época, comencé a salir con James, un ingeniero de software que conocí en una cafetería cerca de mi oficina. Él era amable, inteligente y genuinamente interesado en mis pensamientos y opiniones. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente valoraba lo que tenía para decir y apreciaba mis perspectivas. James notó rápidamente la dinámica en mis relaciones familiares. Después de asistir a unas cuantas cenas familiares, me apartó y preguntó por qué mis padres parecían estar mucho más involucrados con Sienna que conmigo. Había observado cómo la conversación fluía naturalmente cuando ella hablaba, pero parecía estancarse cuando yo intentaba contribuir. Me encontré buscando excusas para su comportamiento, explicando que Sienna era simplemente más extrovertida y entretenida, que mis padres estaban orgullosos de mí a su manera. James escuchó atentamente, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Comenzó a señalar momentos en que mis aportes eran ignorados o descartados, ayudándome a reconocer patrones que me había entrenado a ignorar.
El punto de quiebre de este periodo llegó durante mi 25º cumpleaños. Había mencionado la fecha varias veces antes de que llegara, con la esperanza de que quizás este año sería diferente. Incluso me tomé el día libre en el trabajo, pensando que tal vez mi familia querría celebrar juntos. La mañana pasó sin llamadas ni mensajes. Para la tarde, intentaba no sentirme herida, diciéndome a mí misma que todos estaban simplemente ocupados. Entonces, alrededor de las 4 de la tarde, Siena llamó emocionada para contarme sobre la fiesta sorpresa que nuestros padres estaban organizando para su próximo cumpleaños número 22. Pasó 20 minutos describiendo las decoraciones que planeaban, el pastel que habían pedido y la lista de invitados que habían compilado. Estaba tan emocionada que ni siquiera se dio cuenta de que me estaba llamando en mi cumpleaños real para hablar de su próxima celebración. Cuando mencioné suavemente que hoy era mi cumpleaños, hubo una breve pausa antes de que ella dijera: «Oh, wow, totalmente se me olvidó. Feliz cumpleaños. Esta planificación de la fiesta me tiene toda distraída». No ofreció incluirme en su celebración, ni sugirió que nuestros padres podrían querer reconocer mi cumpleaños. La omisión se sintió completa y devastadora. Esa noche, James me llevó a cenar en un lugar tranquilo y escuchó mientras finalmente admitía lo invisible que me sentía en mi propia familia. A pesar de todo este dolor, continué enviando dinero a mis padres, aumentando gradualmente la cantidad a medida que mi salario crecía y sus necesidades parecían expandirse. Me convencí de que mis contribuciones financieras eran más valiosas que el reconocimiento, que ayudarles de forma práctica era más importante que recibir validación emocional. El punto de inflexión llegó durante el invierno de mi 26º año, cuando papá sufrió una lesión grave en un sitio de construcción. Estaba cargando materiales pesados por una escalera cuando resbaló y cayó, impactando fuertemente su espalda. La lesión requirió cirugía, meses de fisioterapia y un tiempo prolongado fuera del trabajo que la compensación laboral solo cubrió parcialmente. Las facturas médicas comenzaron a llegar de inmediato, y podía ver el pánico en los rostros de mis padres durante nuestras cenas familiares. Intentaban ocultar su estrés financiero, pero las señales estaban por todas partes. Mamá empezó a tomar más alumnos para tutorías, trabajando noches y fines de semana para generar ingresos extra. Papá se frustraba cada vez más por sus limitaciones físicas y se preocupaba constantemente por la creciente deuda. Siena, mientras tanto, permanecía completamente ajena a la gravedad de la situación. Seguía viviendo en casa sin pagar renta, comprando materiales de arte con dinero que le pedía prestado a mamá y hablando de sus proyectos creativos, como si las preocupaciones financieras no existieran. Cuando papá se quejaba de dolor al levantarse de su silla, ella le daba un abrazo rápido y volvía a hablar de su última pintura. Sin dudarlo, aumenté mis contribuciones mensuales a $1,000. Esto implicó hacer sacrificios significativos en mi propia vida, pero ver a mis padres luchar era más doloroso que cualquier incomodidad personal que pudiera experimentar. Comencé a comprar exclusivamente productos genéricos, cancelé mi membresía del gimnasio y dejé de salir con amigos para ahorrar dinero. La respuesta a este aumento en el apoyo fue inmediata y conmovedora. El nivel de estrés de mis padres disminuyó visiblemente y comenzaron a hablar sobre la increíble generosidad y madurez de Siena. Presumían ante los familiares sobre cómo su hija artista de alguna manera estaba ayudando a sostener a la familia mientras perseguía sus sueños. Siempre supimos que Siena tenía un buen corazón, decía mamá a cualquiera que quisiera escuchar, pero verla sacrificar su propia comodidad para ayudarnos en este momento difícil demuestra qué joven increíble se ha convertido. Papá sentía orgulloso y añadía: «Nunca nos hace sentir mal por aceptar su ayuda. Ella simplemente se ocupa de todo en silencio y no espera nada a cambio. La criamos bien». Escuchar estas conversaciones me llenaba de una mezcla compleja de emociones. Estaba genuinamente feliz de que mis padres se sintieran apoyados y amados durante su crisis. Estaba orgullosa de poder brindarles una ayuda significativa en su momento de necesidad. Pero también me sentía cada vez más frustrada porque mis verdaderos sacrificios eran atribuidos a otra persona por completo. A medida que la recuperación de papá avanzaba lentamente,
Sus gastos continuaban acumulándose. Las sesiones de fisioterapia, los medicamentos recetados y las citas médicas constantes generaban una corriente interminable de facturas. Los ingresos de las tutorías de mamá ayudaban, pero no eran suficientes para cubrir tanto sus gastos regulares como los costos médicos adicionales. Una vez más, aumenté mis contribuciones, esta vez a $3,000 al mes. Esta decisión requirió cambios aún más drásticos en mi estilo de vida. Me mudé a un apartamento aún más pequeño en un barrio menos deseable, reduciendo la renta en $200 mensuales. Vendí mi coche y comencé a usar exclusivamente el transporte público, ahorrando en seguro, gasolina y estacionamiento. Mi vida social prácticamente desapareció al eliminar todos los gastos discrecionales. Dejé de comprar café camino al trabajo, llevaba el almuerzo de casa todos los días y buscaba actividades gratuitas para entretenerme. Compraba exclusivamente en tiendas de descuento y solo compraba ropa cuando era absolutamente necesario. El desgaste físico y emocional de mantener este nivel de apoyo financiero mientras vivía de manera tan austera comenzó a hacerse evidente. Estaba constantemente cansada por las largas horas de trabajo y los trabajos extra de fin de semana que había asumido para aumentar mis ingresos. Perdía peso porque comía alimentos más económicos en cantidades menores. James notó los cambios y expresó una preocupación creciente por mi bienestar. «Madison, te estás matando trabajando», me dijo una noche mientras me dormía en su sofá viendo una película. «Estás agotada todo el tiempo. Nunca quieres ir a ningún lugar que cueste dinero y pareces no haber comido bien en semanas». Intenté explicarle que estaba pasando por un periodo financiero difícil y que las cosas mejorarían pronto. No pude contarle sobre el dinero que enviaba a mi familia, en parte porque me avergonzaba la dinámica familiar y en parte porque temía que tratara de disuadirme de ayudarlos. Mientras tanto, el estilo de vida de Sienna no mostraba señales de las restricciones financieras que dominaban mi existencia. Ella se hacía manicuras semanales, compraba alimentos orgánicos caros y salía frecuentemente a cenar con amigas. Había comenzado a salir con alguien nuevo y siempre vestía atuendos elegantes que debían costar más que mi presupuesto mensual, para comida. Durante las cenas familiares, las conversaciones seguían girando en torno al crecimiento artístico de Sienna y su generoso apoyo a la familia. Mis padres hablaban de lo bendecidos que se sentían de tener una hija tan cariñosa que entendía sus necesidades sin que se lo pidieran. Elogiaban su inteligencia emocional y su habilidad para equilibrar sus propios sueños con las responsabilidades familiares. Sienna tiene esta comprensión intuitiva de lo que necesitamos, decía mamá. Nunca nos hace pedir ayuda, simplemente se ocupa de todo en silencio. Papá sonreía y acariciaba la mano de Sienna. No sabemos cómo tuvimos tanta suerte de tener una hija que se preocupe tanto por la familia. Estas conversaciones se volvieron cada vez más difíciles para mí de soportar. Me sentaba a la mesa comiendo la comida que probablemente mi dinero había ayudado a comprar, escuchando a mis padres elogiar a mi hermana por mis sacrificios. Sienna sonreía modestamente y cambiaba de tema, sin corregir sus suposiciones, pero tampoco reconociendo la verdad. A medida que mis contribuciones aumentaban a $5,000 mensuales, llegué a un punto de quiebre en cuanto a mi sostenibilidad personal. Trabajaba 60 horas a la semana en mi empleo regular, más trabajos independientes los fines de semana. Me había mudado a un apartamento tipo estudio, aún más pequeño que el primero, con un baño compartido al final del pasillo y sin aire acondicionado. Comía principalmente arroz, frijoles y las verduras que estaban en oferta esa semana. No había comprado ropa nueva en más de un año y usaba zapatos con agujeros en las suelas porque no podía permitirme reemplazarlos. Mi aislamiento social era total porque no podía participar en actividades que requirieran gastos. James estaba cada vez más preocupado por mi salud y bienestar. Ofreció ayudarme económicamente, pero yo era demasiado orgullosa para aceptar asistencia mientras apoyaba a mi familia en secreto, a un grado tan extremo. Nuestra relación sufría porque siempre estaba cansada, estresada e incapaz de disfrutar actividades normales en pareja que implicaran gastar dinero. La ironía de la situación no me pasaba desapercibida. Estaba sacrificando mi propia salud, felicidad
y relación para proveer estabilidad financiera a mi familia, mientras mi hermana recibía todo el crédito y agradecimiento por mis esfuerzos. Me estaba volviendo invisible en mi propia vida, existiendo solo para apoyar a otros, mientras mis propias necesidades y sueños eran completamente ignorados. Sin embargo, a pesar del creciente resentimiento y agotamiento, continué con los pagos mes tras mes. Me había convencido de que este sacrificio era temporal, que eventualmente papá se recuperaría completamente y volvería al trabajo, y que mis padres de alguna manera descubrirían la verdad sobre quién había estado ayudándolos. Me aferraba a la esperanza de que mi generosidad oculta eventualmente sería revelada y valorada, haciendo que todo el sufrimiento valiera la pena. El momento que cambió todo ocurrió en una cálida tarde de sábado en junio, durante la celebración del 25º cumpleaños de Siena. Mis padres habían decidido organizarle una gran barbacoa en el jardín trasero, invitando a familiares extendidos que rara vez veía, excepto en las festividades importantes. Tías, tíos, primos y amigos de la familia llenaron el patio trasero de nuestra infancia, todos reunidos para celebrar el 4º de siglo de la Niña de Oro. Había estado temiendo esta fiesta por semanas, sabiendo que mi situación financiera haría difícil dar un regalo impresionante. Después de pagar mi renta mensual, servicios y enviar los habituales $5,000 a mis padres, tenía exactamente $60 en mi cuenta corriente, hasta mi próximo cheque de pago. Consideré no asistir a la fiesta, pero sabía que eso generaría aún más drama y decepción familiar. Después de mucha deliberación, decidí darle a Siena un marco de fotos sencillo que encontré en una tienda de descuentos por $12 junto con los $48 en efectivo que me quedaban. Escribí una nota sincera explicando que quería que tuviera algo para exhibir sus obras y un poco de dinero para gastar en materiales de arte. No era mucho, pero era literalmente todo lo que podía permitirme. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. Primos jugando voleibol, tías chismeando alrededor de la mesa de picnic y el aroma de las famosas costillas a la barbacoa de papá llenando el aire. Siena lucía hermosa con un nuevo vestido de verano, su cabello perfectamente peinado, rodeada de admiradores que elogiaban sus últimas pinturas exhibidas por todo el patio. Como siempre, me sentí como una extraña en mi propia reunión familiar. Las conversaciones parecían fluir a mi alrededor más que conmigo. Cuando los parientes preguntaban por mi vida, su atención se desviaba antes de que terminara de responder. Me encontré ayudando a mamá en la cocina, preparando estaciones de comida y limpiando mientras todos los demás disfrutaban la celebración. La ceremonia de apertura de regalos estaba programada para la tarde, cuando todos los invitados podían reunirse. Mamá había preparado una mesa especial decorada con papel de regalo temático de arte y cintas de pinceles. La pila de regalos de Siena era impresionante, con cajas grandes y bolsas elegantes que sugerían contenidos caros. Papá anunció que era hora de que la cumpleañera abriera sus regalos y todos formaron un círculo alrededor de la mesa decorada. Siena comenzó a abrir los regalos con reacciones entusiastas del público. Recibió materiales profesionales de arte, joyería costosa, certificados de regalo para tiendas exclusivas y varios artículos de lujo que reflejaban su estatus como la favorita de la familia. Mi modesto regalo estaba casi en el fondo de la pila, envuelto en papel simple que había guardado desde Navidad. Cuando Siena lo tomó, sentí que mis mejillas ardían de vergüenza por lo pequeño y barato que parecía en comparación con todo lo demás. Ella lo abrió con gracia, sonrió y me agradeció genuinamente por el marco considerado y el dinero dentro. Pero entonces, papá tomó la tarjeta y leyó la cantidad de dinero que había dado. Su rostro cambió de agradable a decepcionado de inmediato, y su voz resonó por todo el patio cuando exclamó: «Solo le enviaste 60 centavos». La tenue forma en que lo dijo hizo parecer que le había dado monedas sueltas encontradas entre los cojines del sofá. Toda la fiesta quedó en silencio. 30 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la vergüenza hasta la lástima. Sentí mi rostro arder de vergüenza mientras papá continuaba su comentario lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Siena, envía $5,000 al mes», declaró.
como si mi modesto regalo fuera un insulto personal a la familia. Tu hermana ha estado apoyando a toda esta familia mientras tú ni siquiera puedes manejar un regalo decente de cumpleaños. La humillación fue completa y devastadora. Pude ver a los parientes intercambiando miradas, algunos con simpatía, pero otros claramente juzgándome por lo que parecía ser egoísmo y falta de lealtad familiar. El tío Frank negó con la cabeza desaprobando. La prima Marie susurró algo a su esposo detrás de su mano. En ese momento, parada frente a toda mi familia extendida mientras me avergonzaban públicamente por mi aparente falta de generosidad, llegué a mi punto de quiebre. Fui yo, dije, en voz baja, apenas audible sobre el murmullo incómodo de la multitud. Yo he estado enviando el dinero. Papá parecía confundido y ligeramente molesto porque interrumpía su elogio a Siena. ¿De qué estás hablando? Los $5,000. Cada mes, repetí con voz ahora más firme. Fui yo quien los enviaba. He estado apoyando a la familia durante 3 años. El patio quedó completamente en silencio, excepto por el sonido lejano de una radio sonando suavemente. Mamá dio un paso adelante con una expresión de incredulidad y enojo que nunca antes había visto. Deja de robarle el crédito, replicó con voz tan cortante que parecía romper el vidrio. No mientas para quedar mejor. Sabemos exactamente de dónde viene ese dinero, y no es de ti. La acusación me golpeó como un golpe físico. No solo mis padres se negaban a creer la verdad sobre mis sacrificios, sino que me acusaban de mentir frente a toda nuestra familia extendida. Pude ver a los parientes mirando entre mis padres y yo, claramente incómodos con el drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Siena estaba paralizada junto a su pila de regalos, sin decir nada para defenderme o corregir el malentendido. Ella sabía desde hacía meses que no era ella quien enviaba dinero a nuestros padres, pero permitió que me humillaran en lugar de decir la verdad. «Puedo mostrarles los estados bancarios», dije desesperadamente sacando mi teléfono. «Puedo probar que fui yo». «No necesitamos ver estados bancarios falsos», dijo papá con desdén. «Conocemos a nuestras hijas y sabemos cuál de ustedes ha estado cuidando a esta familia». El golpe final llegó cuando miré alrededor del círculo de mi parientes y vi sus rostros. En lugar de apoyo o comprensión, vi lástima, vergüenza y juicio. Creían completamente la versión de mis padres. A sus ojos, yo era la hija egoísta que estaba tan celosa de su hermana generosa que mentiría sobre las contribuciones financieras frente a toda la familia. El tío Frank carraspeó incómodamente y sugirió que tal vez deberíamos volver a celebrar el cumpleaños de Siena, y Carol comenzó a recoger los platos vacíos con evidente incomodidad. Los primos comenzaron a buscar excusas para revisar a sus hijos o rellenar sus bebidas. La atmósfera de la fiesta quedó completamente arruinada, pero la culpa por esa destrucción claramente recaía sobre mí. Me quedé allí un momento más, rodeada de familiares que creían conocerme, pero que en realidad nunca me habían visto de verdad. El peso de 3 años de sacrificio, invisibilidad y malentendidos se me vino encima de golpe. Me di cuenta de que ninguna cantidad de apoyo financiero, ningún nivel de autonegación, ningún sacrificio que hiciera lograría jamás el reconocimiento y respeto que a Siena le venían tan naturalmente. Sin decir una palabra más, caminé hacia mi auto y me fui de la fiesta. Detrás de mí, escuchaba la voz de papá retomando la celebración, probablemente haciendo bromas sobre hermanas dramáticas y volviendo al asunto importante de festejar el día especial de Siena. Esa noche, sentada sola en mi pequeño apartamento, comiendo arroz con verduras enlatadas, tomé la decisión que cambiaría todo. Entré a mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia automática que enviaba $5,000 cada mes a mis padres. Si realmente creían que Siena era su generosa benefactora, estaban a punto de descubrir exactamente qué significaría perder ese apoyo. Por primera vez en 3 años, me quedé con todo mi sueldo. El alivio fue inmediato y abrumador. No tuve que calcular cuánto podía gastar en comida. No tuve que elegir entre pagar la luz o mandar dinero a casa. Por primera vez desde la lesión de papá, mis propias necesidades financieras podían ser lo primero.
La decisión se sintió a la vez poderosa y aterradora. Finalmente, me estaba defendiendo y exigiendo reconocimiento por mis aportes, pero también arriesgaba la destrucción total de mi relación familiar. Al quedarme dormida esa noche, me preguntaba si acababa de cometer el mayor error de mi vida o si por fin daba el primer paso para recuperar mi valor. El efecto inmediato de mi decisión fue sorprendentemente pacífico. Durante las primeras 2 semanas después de cancelar los pagos, no supe nada de mi familia. Supuse que todavía estaban molestos por lo que percibieron como mi búsqueda de atención en la fiesta de Siena, y me daban espacio para calmarme. Mientras tanto, experimentaba un nivel de libertad financiera que no sentía desde hacía 3 años. Con $5,000 extra en mi cuenta corriente, pude comprar verduras frescas en lugar de depender solo de arroz y frijoles. Reemplacé mis zapatos desgastados y compré algunas prendas básicas para sustituir ropa que se había vuelto vergonzosamente vieja. Incluso me permití cenar en un restaurante modesto con James, quien estaba encantado de verme disfrutar una comida normal de nuevo. El silencio de mi familia terminó abruptamente una tarde de martes, cuando mi teléfono empezó a sonar repetidamente. La primera llamada fue de mamá a las 6:30, seguida inmediatamente por papá, luego Siena, y después mamá de nuevo. Dejé que todas entraran al buzón de voz, sin estar lista para enfrentar lo que sabía sería una conversación emocional y potencialmente explosiva. Cuando finalmente escuché los mensajes, el pánico en sus voces era inconfundible. El primer mensaje de mamá fue breve y confuso. «Madison, cariño, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar de algo importante». El mensaje de papá fue más directo. «Llama a tu madre. Hay un problema con la cuenta bancaria». Para cuando llegué, al mensaje de Siena, la situación se había aclarado. Su voz temblaba mientras explicaba que mamá y papá la habían llamado desesperadamente porque no había llegado la ayuda financiera mensual. Se había visto obligada a admitir que ella nunca les había enviado dinero y que no tenía idea de dónde provenía ese apoyo. A la mañana siguiente, papá me llamó directamente. Su voz era una mezcla de confusión, vergüenza y una creciente comprensión mientras hacía la pregunta que llevaba 3 años esperando escuchar. «Madison, necesitamos hablar. El banco dice que las transferencias mensuales a nuestra cuenta venían de tu número de cuenta. Siena dice que nunca nos envió dinero. ¿Puedes explicar qué está pasando?» Por un momento, consideré hacer que se esforzara más para descubrir la verdad. Después de años siendo ignorada y descartada, una parte de mí quería que suplicara por información, pero estaba demasiado agotada de cargar con el secreto para prolongar la revelación. «He estado enviando $5,000 cada mes durante 3 años», dije simplemente, desde justo después del accidente de papá. El silencio del otro lado del teléfono se prolongó casi 1 minuto. Cuando papá finalmente habló, su voz sonaba baja e insegura, de una manera que nunca antes había escuchado. «Pero nunca nos dijiste que eras tú». Pensamos, Siena dijo. Siena no dijo nada. Interrumpí. Ustedes asumieron que era ella y los dejé creerlo porque pensé que eventualmente sería una linda sorpresa. Nunca imaginé que se negarían a creerme cuando finalmente les contara la verdad. La conversación que siguió fue dolorosa y embarazosa. Papá intentó disculparse por su reacción en la fiesta, pero también parecía confundido sobre por qué había mantenido los pagos en secreto tanto tiempo. Preguntó repetidamente por qué no se los había dicho desde el principio, como si los años de favoritismo hacia Siena no hubieran dejado claro que mis contribuciones serían valoradas de forma diferente a las de ella. Cuando expliqué que había detenido los pagos por cómo me trataron en la fiesta, el tono de papá cambió de disculpa a defensa. Me acusó de ser manipuladora y de usar el dinero para controlar a la familia. Sugirió que detener los pagos era una reacción exagerada y que me estaba castigando por un simple malentendido. «No podemos permitirnos perder ese apoyo ahora mismo», dijo con franqueza. «Tu madre tuvo que aceptar más alumnos para tutorías y yo aún no he vuelto al trabajo de construcción a tiempo completo. Necesitamos que reinicies esos pagos inmediatamente». La sensación de derecho en su voz era sobrecogedora.
incluso después de descubrir que había estado apoyándolos en secreto por 3 años mientras vivía en la pobreza. Su principal preocupación era asegurarse de que el dinero siguiera fluyendo. No hubo reconocimiento a mi sacrificio, ni aprecio por lo que había dejado atrás, ni reconocimiento de lo equivocados que estuvieron al atribuirle el mérito a Sienna. No voy a reiniciar los pagos a menos que las cosas cambien, dije con firmeza. Quiero un reconocimiento público de lo que he hecho, un trato igualitario de ahora en adelante, y Sienna debe empezar a contribuir en la casa en lugar de vivir como una hija mantenida. La respuesta de papá fue inmediata y airada. No puedes chantajear a tu familia con dinero. Si realmente te importáramos, no usarías nuestras dificultades financieras como palanca para llamar la atención. La acusación dolió, pero también aclaró algo importante para mí. Mi familia veía mi apoyo financiero como una obligación más que como un regalo. Interpretaban mi deseo de reconocimiento no como una solicitud razonable de valoración, sino como un comportamiento de búsqueda de atención que disminuía el valor de mis aportes. Durante las semanas siguientes la presión se intensificó. Mamá llamaba llorando diciendo que iban a perder la casa si no reanudaba los pagos. Sienna enviaba largos mensajes de texto hablando de que la familia debe apoyarse incondicionalmente, sin llevar cuentas ni exigir reconocimiento. El enfoque más manipulador vino de miembros de la familia extendida que estuvieron en la fiesta de cumpleaños. Al parecer, mis padres les habían contado la crisis financiera y les pidieron convencerme de que fuera más razonable. Recibí llamadas de la tía Carol, el tío Frank, e incluso de primos con los que rara vez hablaba, todos transmitiendo variaciones del mismo mensaje. La familia es primero. El dinero no debería interferir entre los seres queridos, y yo era egoísta, por retener el apoyo. Ninguno de esos familiares parecía realmente interesado en escuchar mi versión. Cuando intentaba explicar años de invisibilidad, sacrificio y crédito mal atribuido, descartaban mis preocupaciones como quejas menores en comparación con las necesidades financieras inmediatas de mis padres. La llamada más difícil vino de mi abuela, la madre de mamá, que tenía 83 años y siempre había sido mi pariente favorita. Llamó llorando, diciendo que estaba avergonzada de cómo estaba tratando a mis padres y que no podía entender cómo me había vuelto tan insensible. «Tus padres te criaron mejor que esto», dijo entre lágrimas. «La familia cuida a la familia. Pase lo que pase. ¿Cómo puedes verlos luchar cuando tienes el poder de ayudar?» Intenté explicarle la situación, pero me interrumpió. «No quiero escuchar excusas. Quiero verte actuar como la buena niña que te crié». Esa conversación rompió algo dentro de mí. Si hasta mi querida abuela no podía entender por qué necesitaba reconocimiento y respeto, quizás estaba pidiendo demasiado. Quizás estaba siendo egoísta y mezquina. Quizás la lealtad familiar realmente significaba dar sin esperar nada, a cambio. Pero entonces recordé la humillación que sentí en la fiesta de Sienna, parada frente a 30 familiares mientras me acusaban de egoísmo y celos. Recordé 3 años comiendo arroz y frijoles para que mi familia pudiera mantener su estilo de vida. Recordé ver a Sienna recibir elogios por mis sacrificios, mientras yo permanecía invisible y sin reconocimiento. James fue mi ancla durante ese periodo, recordándome que mis peticiones eran razonables y mis límites saludables. Señaló que no estaba pidiendo dinero ni regalos a cambio de mi apoyo. Simplemente pedía ser vista, reconocida y tratada con respeto básico. «No estás reteniendo dinero para ser cruel», me recordó en uno de mis momentos de duda. «Estás pidiendo lo mínimo indispensable de reconocimiento por 3 años de sacrificio increíble. Si no pueden darte eso, entonces no merecen que sigas apoyándolos». Conforme pasaban las semanas y la situación financiera de mi familia se volvía más desesperada, me mantuve firme en mis condiciones. Observé desde la distancia cómo luchaban por ajustar su estilo de vida, encontrar fuentes adicionales de ingresos y enfrentar la realidad de vivir sin el apoyo que habían dado por sentado. Fue doloroso ser testigo de sus dificultades, pero también necesario. Por primera vez en mi vida adulta, priorizaba mis propias necesidades emocionales sobre su comodidad.
Exigía ser tratada con el mismo respeto que automáticamente mostraban a Siena. Y a pesar de la culpa, la manipulación y la presión familiar, no me iba a rendir. 3 meses después de haber detenido los pagos, la situación financiera de mi familia se había vuelto realmente grave. El regreso parcial de papá a la construcción no generaba ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos, mucho menos el estilo de vida que habían mantenido con mi apoyo secreto. Mamá daba tutorías cada hora disponible, pero aún así no alcanzaba para cubrir sus necesidades mensuales. El cambio más significativo fue en las circunstancias de Siena. Por primera vez en su vida adulta, se vio obligada a enfrentar la realidad financiera. El trabajo en una galería de arte que había considerado pero nunca perseguido seriamente, se convirtió de repente en una necesidad. Aplicó a varios puestos y finalmente consiguió un trabajo de tiempo completo en una empresa local de diseño gráfico, ganando $35,000 al año. Tener que despertarse temprano, vestirse profesionalmente y reportarse a un supervisor fue un choque para alguien que había pasado 3 años viviendo sin responsabilidades ni rendición de cuentas. Se quejaba constantemente de las exigencias de la vida laboral, las limitaciones creativas del diseño comercial y el agotamiento de mantener un horario regular. Sin embargo, lo que más le abrió los ojos fue que debía aportar $800 mensuales al presupuesto del hogar. Por primera vez, comprendió el peso de sostener una familia y el sacrificio requerido para mantener el cómodo estilo de vida que siempre había dado por sentado. Durante ese periodo, mis padres hicieron varios intentos para negociar condiciones más favorables para que retomara el apoyo financiero. Papá llamó para sugerir que podía reiniciar los pagos sin ningún reconocimiento público, argumentando que lo importante era ayudar a la familia y no recibir crédito. Mamá propuso que enviara cantidades menores, quizá $2,000 al mes, que serían más fáciles de manejar pero aún significativas. Cada vez, repetí con calma mis condiciones originales: reconocimiento público de mis 3 años de apoyo, trato igualitario y respeto de ahora en adelante, y que Siena contribuyera financieramente al hogar. Expliqué que no eran demandas punitivas, sino cambios necesarios para asegurar una dinámica familiar saludable. El avance llegó durante una semana particularmente difícil, cuando el dolor de espalda de papá se intensificó y perdió varios días de trabajo. Sin mi apoyo financiero, la pérdida de ingresos creó una crisis inmediata. Tenían que pagar la hipoteca, los servicios estaban a punto de ser cortados y no tenían ahorros para recurrir. Esa noche de miércoles, recibí una llamada de mamá. Su voz era diferente a la de nuestras conversaciones anteriores, menos defensiva y más genuinamente arrepentida. «Madison», dijo en voz baja, «necesitamos hablar. Hablar de verdad, no solo discutir sobre dinero o hacer demandas. ¿Puedes venir a cenar este domingo?» Algo en su tono me indicó que esta conversación sería distinta. Acepté visitarlos, pero dejé claro que no cambiaría mis condiciones, sin importar cuán desesperada fuera su situación. La cena del domingo fue incómoda al principio, con todos siendo inusualmente corteses y cuidadosos con sus palabras. Siena parecía agotada por su nuevo horario laboral y podía ver las líneas de estrés alrededor de los ojos de mis padres más claramente que nunca. La casa misma mostraba signos de tensión financiera, con pequeñas reparaciones postergadas y la ausencia notable de artículos de lujo. Después de terminar de comer, papá carraspeó y comenzó la conversación que había esperado durante 3 años. «Madison, te debemos una disculpa», dijo, mirándome directamente por primera vez en meses. «Estuvimos equivocados sobre el dinero, equivocados sobre cómo te tratamos en la fiesta de Siena y equivocados sobre cómo te hemos tratado durante la mayor parte de tu vida». Mamá asintió y continuó. «Siempre hemos estado orgullosos de ti, pero dimos por sentada tu fortaleza e independencia. Asumimos que no necesitabas tanta atención o apoyo como Siena, pero eso no fue justo. Merecías tanto reconocimiento y celebración como ella». El reconocimiento se sintió irreal después, de años de sentirme invisible. Había imaginado este momento innumerables veces,
Pero la realidad fue más emocional de lo que esperaba. Una parte de mí se sentía reivindicada y aliviada, mientras que otra parte se sentía triste por haber tenido que tomar medidas tan drásticas para llegar a este punto. Sienna habló después, y sus palabras me sorprendieron más que la disculpa de mis padres. Sabía que el dinero no venía de mí, admitió en voz baja. Debí haber dicho algo cuando mamá y papá empezaron a atribuírmelo, pero me gustaba sentirme importante y apreciada. Fui egoísta y cobarde, y lo siento. Esta confesión fue quizás la parte más significativa de toda la conversación. Durante mis años me pregunté si Sienna había participado activamente en la mentira, o simplemente la había permitido con su silencio pasivo. Saber que había conocido la verdad desde el principio fue doloroso, pero su honesta admisión fue el primer paso para reconstruir la confianza entre nosotras. Papá luego abordó mis condiciones específicas con una sinceridad que nunca antes había escuchado de él. «Aceptamos todos tus términos», dijo. «Queremos enmendar esto, no solo porque necesitemos la ayuda financiera, sino porque te amamos y queremos que te sientas valorada en esta familia». El reconocimiento público llegó en la siguiente reunión familiar. Una barbacoa del 4 de julio, mucho más pequeña que la fiesta de cumpleaños de Sienna, pero que incluyó al grupo central de parientes que habían sido testigos de mi humillación. Papá se levantó antes de la cena y se dirigió directamente al grupo. «Necesito hacer un anuncio y una disculpa», comenzó. «Hace 3 meses humillé públicamente a Madison al criticar su regalo de cumpleaños para Sienna. Lo que no sabía entonces era que Madison había estado apoyando en secreto a nuestra familia con $5,000 cada mes durante 3 años. Me equivoqué al atribuirle a Sienna la generosidad de Madison, y me equivoqué al tratar a Madison con falta de respeto. Las reacciones de los familiares fueron variadas. Algunos parecían genuinamente sorprendidos y apenados, mientras que otros mostraban incomodidad al verse obligados a presenciar nuevamente dramas familiares. Pero lo importante era que la verdad se había dicho públicamente y mis aportes habían sido reconocidos oficialmente. Más importante aún, el cambio en la dinámica familiar cotidiana fue inmediato y evidente. Mis opiniones comenzaron a ser valoradas en las conversaciones familiares. Mis logros se celebraban con el mismo entusiasmo que los de Sienna. Cuando mencionaba una promoción en el trabajo, ambos padres hacían preguntas detalladas y expresaban un orgullo genuino por mi éxito. La transformación de Sienna fue quizá el cambio más notable. Trabajar a tiempo completo le dio una nueva perspectiva sobre la responsabilidad financiera y el sacrificio familiar. Empezó a tratarme con un respeto y aprecio que nunca habían existido antes en nuestra relación. No tenía idea de lo difícil que era apoyar a otras personas, me dijo en una conversación privada. Nunca entendí lo que sacrificabas para ayudarlos. Lamento haber tardado tanto en madurar. Después de 2 semanas de cambios demostrados en sus actitudes y trato, decidí retomar el apoyo financiero a la familia. Sin embargo, reestructuré el acuerdo para reflejar mi nueva comprensión de límites saludables y generosidad sostenible. En lugar de los $5,000 mensuales que requerían un sacrificio personal extremo, me comprometí a enviar $2,000 mensuales. Esta cantidad aún brindaba un apoyo significativo para el hogar, permitiéndome mantener un nivel de vida razonable y ahorrar para mi propio futuro. La diferencia en cómo se recibió este apoyo fue dramática. En lugar de ser dado por sentado o atribuido a otra persona, mis contribuciones fueron reconocidas y apreciadas. Mis padres llamaban regularmente para agradecerme y actualizarme sobre cómo se estaba usando el dinero. Me incluían en decisiones sobre compras importantes y pedían mi opinión sobre la planificación financiera. Lo más importante, se entendía claramente que el apoyo era temporal mientras reconstruían su estabilidad financiera, no un arreglo permanente que continuaría indefinidamente. El empleo y contribución de Sienna al hogar, combinado con el regreso gradual de papá al trabajo a tiempo completo, significaban que mi ayuda complementaba sus esfuerzos en lugar de reemplazarlos. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí un miembro valorado y respetado de mi familia. El dinero que enviaba era apreciado y no esperado. Mis sacrificios eran reconocidos y no invisibles.
y mi presencia era bienvenida y no tolerada. El proceso para llegar a este punto fue doloroso y difícil, pero finalmente creó la dinámica familiar saludable que siempre había deseado. Al defenderme y exigir un trato igualitario, obligué a todos a examinar sus suposiciones y cambiar su comportamiento. El proceso de sanación tras nuestra reconciliación familiar fue gradual pero genuino. Tomó varios meses para que las nuevas dinámicas se sintieran naturales y no forzadas. Y hubo momentos en que viejos patrones amenazaron con resurgir. Pero la base de respeto mutuo y reconocimiento que establecimos fue lo suficientemente fuerte para sostener el crecimiento y la mejora continuos. Uno de los beneficios más inesperados de toda esta experiencia fue la transformación en mi relación con Sienna. Tener que trabajar a tiempo completo y contribuir económicamente al hogar le dio una madurez y perspectiva que nunca había tenido antes. Empezó a buscar mi consejo sobre decisiones profesionales, planificación financiera e incluso asuntos de pareja. Nunca me di cuenta de cuánto estabas manejando sola, me dijo en una de nuestras nuevas conversaciones regulares de hermanas. Siempre pensé que lo tenías todo tan fácil, pero ahora entiendo cuánto trabajo y sacrificio implicaba. Nuestros padres también continuaron demostrando su compromiso de tratarnos por igual. Hicieron esfuerzos conscientes para celebrar mis logros, preguntar por mi vida e incluirme en decisiones familiares. El cambio no fue solo simbólico, fue práctico y consistente. Cuando recibí otra promoción en el trabajo, organizaron una pequeña cena de celebración y presumieron de mi éxito ante los familiares con el mismo entusiasmo con que siempre mostraron los logros de Sienna. Cuando mencioné que quería tomar vacaciones con James, me alentaron a priorizar mi propia felicidad, en lugar de sentirme obligada a enviarles dinero extra. Mi relación con James también se benefició enormemente tras la resolución de mis problemas familiares. El estrés y el secreto que habían tensionado nuestra conexión desaparecieron, reemplazados por comunicación abierta y metas compartidas. Él me apoyó durante el periodo más difícil, y ser testigo de mi crecimiento en autoestima y establecimiento de límites fortaleció su respeto y cariño hacia mí. 6 meses después de retomar el apoyo financiero a mi familia, la salud de papá mejoró lo suficiente como para regresar al trabajo de construcción a tiempo completo. Sumado al empleo estable de Sienna y los ingresos por tutorías de mamá, lograron alcanzar estabilidad financiera sin depender de mi ayuda. Cuando anuncié que reduciría gradualmente mis contribuciones mensuales conforme mejorara su situación, su respuesta fue todo lo que había esperado durante esos años de sacrificio invisible. Expresaron un sincero agradecimiento por todo lo que había hecho, reconocieron el costo personal de mi generosidad y apoyaron mi decisión de priorizar mis propias metas financieras. Nos has dado mucho más que dinero, dijo mamá durante la conversación sobre la transición de mi apoyo. Nos has enseñado sobre la apreciación, el respeto y reconocer a quienes nos aman lo suficiente para sacrificarse por nuestro bienestar. El cambio más profundo fue en mi propio sentido de autoestima e identidad familiar. Por primera vez en mi vida, me sentí una hija igualmente valorada y no un personaje secundario en la historia de Sienna. Mis aportes fueron reconocidos, mis opiniones respetadas y mi presencia genuinamente apreciada. Esta transformación me permitió reconstruir mi estabilidad financiera y perseguir metas que había postergado durante años de sacrificio extremo. Pude mudarme a un apartamento mejor, empezar a ahorrar para el futuro e incluso comenzar a planear la posibilidad de matrimonio y formar mi propia familia con James. La lección que aprendí a través de este proceso doloroso pero necesario fue que el amor nunca debe exigir que sacrifiques tu dignidad o autoestima. Durante años creí que proveer apoyo financiero sin reconocimiento era una forma noble de amar, pero descubrí que las relaciones saludables requieren respeto mutuo y reconocimiento. Defenderte. No es egoísta cuando pides dignidad humana básica. Exigir un trato igualitario no es irracional cuando has sido consistentemente ignorada y menospreciada. A veces, las personas que te aman necesitan perder tu apoyo temporalmente para recordar por qué deben valorarte y apreciarte.
la realización. Más importante fue que tu valor como persona no se determina por lo que estás dispuesta a sacrificar por otros, sino por cómo te honras y respetas a ti misma en el proceso de amarlos. El verdadero amor familiar crea espacio para que todos sean vistos, valorados y apreciados por sus contribuciones únicas. Hoy, mi relación con mi familia es más sana y fuerte que nunca. Hemos aprendido a comunicarnos directamente sobre necesidades y expectativas, en lugar de hacer suposiciones. Celebramos los éxitos de cada uno genuinamente y apoyamos las dificultades sin crear cargas injustas o sacrificios invisibles. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o no valorada, a pesar de tus sacrificios, quiero que sepas que es posible cambiar esas dinámicas. Requiere valentía, establecer límites y a veces conversaciones difíciles, pero el resultado son relaciones basadas en respeto mutuo y no en aportes dados por sentados. Déjame saber en los comentarios si has experimentado dinámicas familiares similares y cómo las manejaste. ¿Alguna vez has tenido que defenderte de maneras que se sintieron incómodas pero necesarias? Por favor, comparte tus pensamientos y experiencias abajo. Si esta historia te ha resonado, dale like para hacérmelo saber. Y no olvides suscribirte para más historias reales sobre familia, relaciones y encontrar tu voz en situaciones difíciles. Comparte este video con quien pueda necesitar escuchar que su valor no se determina por su disposición a ser invisible. Gracias por escuchar mi historia y espero que te anime a valorarte tanto como valoras a quienes amas. Recuerda, mereces ser vista, apreciada y tratada con el mismo respeto que das a los demás.